buenos días, aquí en República Dominicana. Son las 11:43. Hoy estamos a 7 del mes 5 del 2025. Mi nombre es Juan Toribio Milane. Soy docente en el área de matemática y física en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días nuevamente para todos. Hoy vamos a trabajar una tutoría vinculada con la asignatura de cálculo integral. Aquí observamos el canal de Faustiniano, en el cual colgamos algunos de estos recursos para que le sean útiles a cualquier persona que le interese en cualquier parte del mundo. La tutoría nuestra de hoy está vinculada, repito nuevamente, con la parte de cálculo integral. Aquí hay algunos videos de cálculo diferencial, y esta lista de reproducción es de cálculo integral. También tenemos una lista de ecuaciones diferenciales, pero el contenido que vamos a trabajar hoy, repito nuevamente, simplemente está vinculado con cálculo integral, dirigido a nuestros estudiantes de la asignatura de cálculo integral que están en este momento cursando esa asignatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y también para cualquier otro estudiante que le interese. Como siempre, nosotros promovemos la adquisición de recursos, mostramos la fuente y que estos libros sean adquiridos en Amazon o en cualquier librería. Recomendamos este texto de cálculo en una variable, ¿verdad? De Larson y Bruce Edward. Y nosotros estaremos trabajando hoy en la parte del capítulo 4. Específicamente estaremos trabajando en esta parte y sin más, para no perder mucho tiempo, nos vamos a ir directamente a la parte donde estaremos trabajando. Nosotros vamos a estar trabajando estos ejercicios que están aquí, y ilustraremos estos dos ejercicios. Bueno, primeramente, en estos ejercicios, alguien puede preguntarse por qué estamos resolviendo ecuaciones diferenciales en cálculo integral. Bueno, ya observamos que estos ejercicios están aquí en esta parte introductoria, ¿verdad? Cálculo integral, mostramos el texto, y es que ese cálculo integral elemental que nosotros trabajamos, cálculo 2 algunas veces le llaman, simplemente todo se deriva a ecuaciones de este tipo. Vamos a recordar cómo despejar una función en una ecuación diferencial de este tipo muy sencilla, y entonces cómo está vinculada la integral en este despeje que nosotros tendríamos. Sin más tiempo que perder, pues nos vamos a la parte práctica de esta tutoría. Aquí hemos copiado nuestra, nuestros ejercicios y observamos lo siguiente. Lo primero es que nosotros tenemos las diferentes notaciones. Ya en clase recordamos la notación de Legni, que aquí dice la derivada de y, de la función y, siendo y, por ejemplo, una función que podría depender de x o de cualquier otra variable. Si usted observa el ejercicio número 3, ahí y no depende de x, que depende de t. Y es una función que depende de t. En el ejercicio número 5, sí, y es una función que depende de x. En el 4, y es una función que depende de t. Y aquí, ¿por qué? Porque aquí se muestra quién es la variable independiente. Si yo tengo esto así, ya habíamos dicho que lo puedo tener igualado a alguna otra función g
y esa función g pudiera depender de x y de y al mismo tiempo. Pero en este caso, muy sencillo, todas esas que están aquí, vamos a considerar que simplemente son funciones que dependen de una sola variable, para nosotros no tener que entrar en separar la variable ni nada de eso. Así que esta ecuación diferencial simplemente se vería de esta forma, como la vimos en clase ya. Ahora, ¿por qué eso se llama ecuación diferencial y cuál es el objetivo? ¿De qué otra forma la podemos escribir? ¿A quién es que queremos despejar? Esto solamente para ubicar en contexto algunas interrogantes que ya fueron respondidas en clase, pero que aprovechamos aquí también con la práctica y abundamos un poquito. Mire, esta notación es la notación de Leibniz, como ya habíamos dicho. Recuérdese, eso también se puede escribir con la notación de Newton de esta manera. La derivada de la función y, la primera derivada, y dependiendo de x, es igual a alguna función g de x conocida. ¿Mm? También se puede escribir con la notación de Lagrange. La derivada, la primera derivada de la función es igual a g de x. Simplemente para recordar. El objetivo nuestro aquí es despejar a la función, o sea, no vamos a derivar la función. Ya tenemos alguna función que fue derivada y sabemos lo que nos da porque conocemos la función g y queremos entonces encontrar cuál es la función que fue derivada. Por eso a este proceso se le llama antiderivada porque realmente no estamos derivando. Para el ejercicio número 3, por ejemplo, tenemos alguna función que ya fue derivada. Esa función es una función que depende de t, porque t es la variable ahí que indica la expresión, eh, la variable independiente. Y nosotros en el ejercicio número 3, lo que queremos es encontrar quién sería esa función que depende de t. O quiénes serían esas funciones que dependen de t, porque pudiera ser una o pudiera ser una familia. ¿Mm? Aquí queremos encontrar igual la función que depende de t, porque t es la variable independiente. ¿Quién sería la función que ya he derivado y me da 5? Estoy casi seguro que ustedes ya me pueden decir cuál es la función sin hacer ningún proceso matemático. Y como lo decía en clase, es importante entender que a veces uno puede saber la respuesta, mas no saber el proceso que le conduce a ella, porque nosotros somos seres matemáticos, el cerebro piensa automáticamente. ¿Qué función yo derivo y me da 5? A ver, ¿quién me dice? Ese, exacto, exacto. Si yo tuviera y de t igual a 5t y derivo esa función con respecto a t, pues obviamente me da 5. Claro que sí. A ver, y si tuviera 5t más 4, también sería una solución de esa ecuación diferencial. Claro que sí, claro que sí. O sea que esta sería simplemente una solución de las particulares y puedo tener otra solución, 2 y de t igual a 5t más 4. Si la derivo también, esta también me da 5. Estamos hablando de la solución de la ecuación número 4. Bueno, parece ser, y ya obviamente lo hemos mencionado, que esa ecuación diferencial tiene una familia de soluciones. Pero sin más, antes de ir a los ejercicios, vamos a ver entonces o a recordar cuál es el proceso de despejar aquí en una ecuación de este tipo de manera genérica. Para nuestro caso, en el ejercicio número 3, esta sería la G que conocemos ya, que es G de T.
Para el caso número 4, esta es la función g de t, porque t es la variable independiente. Para el caso número 5, esta es la g de x, porque depende de x. Y para el caso número 6, esta es la g de x. El objetivo en cada una no es encontrar a la g, porque la g la conocemos. Es encontrar la función que fue derivada y me dio esa función g. O las funciones que fueron derivadas, porque parece ser que es una familia uniparamétrica, como ya lo mencionamos en algún momento en clase. Sin más, vamos entonces a recordar el proceso de despeje, que llamamos despeje porque esto es una ecuación, porque hay una incógnita. La incógnita es la función y. La función y fue derivada y esa función y, al derivarla, me dio la función g. No es que estamos pidiendo derivar, sino estamos pidiendo encontrar una función que ya fue derivada. Bien, bueno, por ende, tenemos una igualdad, tenemos una incógnita y esa ecuación, esa incógnita está afectada por el proceso de derivación. Entonces, si está afectada por el proceso de derivación, ¿por qué se le llama ecuación diferencial y no se le llama ecuación derivada? Muy buena pregunta, como decíamos en clase. Bueno, pues vamos a ver que para despejar hay que acudir a los diferenciales. O sea, los diferenciales están relacionados, como decíamos, estrechamente con las derivadas. Pues bien, me van a permitir, por favor, escribir esa ecuación en cualquiera de estas formas. Y en honor a Newton nos vamos a ir con la notación del puntito. Así que me voy a ir aquí a la próxima pizarra y entonces vamos a escribir, vamos a pegar aquí las ecuaciones y vamos nosotros a escribir la ecuación genérica para despejar. Tenemos que y, la primera derivada de y, que depende de x, para no saturar la información, no vamos a escribir así, o sea, la estamos escribiendo así, pero ahorita la vamos a simplificar. Algunas personas se equivocan y dicen y por x, ahí no dice y por x, dice la primera derivada de la función y es una función que depende de x. Igual, g no dice g por x, es una función que depende de x. El objetivo aquí entonces, si nos dijeran resolver, obviamente es encontrar quién es la función que ya se ha derivado y que nos da a esta función g. O sea, no es derivar, es encontrar una antiderivada. El primer paso para resolver esta ecuación es multiplicar por el diferencial de la variable independiente a ambos lados. ¿Mm? Cuando multiplicamos por el diferencial de la variable independiente, lo que teníamos, ¿qué era lo que teníamos? Aquí teníamos a g de x y aquí teníamos la derivada de la función y. Aquí me estoy ahorrando la x de este lado. Si usted quiere la puede poner. Entonces, cuando multiplicamos por el diferencial de la variable independiente, que en este caso es x, de este lado, jóvenes, de este lado, y voy a venir aquí, nos queda la parte más importante que hemos enfatizado, nos queda el diferencial de la función. ¿Por qué? Porque el diferencial de una función ordinaria, es su derivada, mire aquí estoy usando la notación de Lagrange ahora, multiplicado por el diferencial de la variable independiente.
Esto recuérdelo siempre. Por ende, esta parte se convirtió en el diferencial de y. Y del otro lado, pues, en la igualdad, no queda lo mismo. G de X por el diferencial de X. Esta forma se le llama forma diferencial y para nosotros despejar esa ecuación diferencial, esa, esa, esa variable y, esa función y, tenemos que llevarlo a la forma diferencial, jóvenes. Tenemos que llevar la ecuación a la forma diferencial. Ya ahora tiene sentido el nombre de ecuación diferencial. Luego de hacer eso, entonces, de que las variables están separadas con sus respectivos diferenciales, integramos a ambos lados. Primer paso, a ver, ¿cuál fue el primer paso? Muy bien, muy bien. Multiplicamos ambos lados por el diferencial de la variable independiente cuando tenemos esta ecuación en esta forma. Luego, exacto, exacto, aplicamos la definición de diferencial para una función en una variable. Luego, muy bien, lo que sigue, exacto, integramos a ambos lados. Aquí teníamos entonces el diferencial de y del otro lado tenemos a g de x por el diferencial de x. La integral y la diferencial son operaciones inversas. La integral y la diferencial son operaciones inversas. Luego entonces despejamos ahí. Luego despejamos en esa parte. Entonces, jóvenes, bueno, aquí estaba buscando, ustedes pueden consultar el video anterior sobre esa parte que relacionamos, las expresiones básicas de integración, que las fórmulas básicas, por decirlo así. Y entonces aquí en esta integral tendríamos, perdón, en esta integral tendríamos que eso simplemente nos da la función que depende de x más algún parámetro de integración. Y este parámetro de integración va a acorde con lo que vamos a ver de que las soluciones son familias cuando, cuando existen, porque no siempre tiene que existir una solución en algún campo, podría no existir. Del otro lado, como la G está general, la dejamos indicada. Entonces tendríamos la integral de G de X diferencial de X. Y ya, obviamente, podemos despejar a la Y. Vamos a ir a nuestra próxima pizarra para continuar. Pues se nos ha terminado esa parte de la pizarra. Y entonces, continuando aquí, tenemos que y de x más algún parámetro C1 es igual a la integral de g de x diferencial de x. Podemos ese parámetro restarlo, ¿eh? Restamos ese, ponemos lo opuesto a ambos lados. Y entonces nos quedaría simplemente de esta manera. Y de x es igual a ese parámetro que está ahí. Y algunas veces esta parte con el parámetro, lo he dicho, se convierte en que si usted se pone a sumar parámetros, a multiplicar parámetros, a restar parámetros, pues le va a dar otro parámetro. Y entonces muchas veces uno lo va acomodando. O sea, en este caso simplemente escribimos C si queremos. Podemos llamarle C sub 2. C sub 2 sería este opuesto de C sub 1 para no usar el menos y que se vea más bonito. Por la integral de g de x diferencial de x. Cuando yo resuelvo esta integral va a aparecer otro parámetro.
y ese otro lo puedo agrupar con ese. Por eso, algunas veces, para ciertas cuestiones de donde eso no importan los parámetros, simplemente se escribe que y igual a la integral. Entonces, esa y que está ahí es igual a la integral, aunque yo prefiero verlo sin la y despejada de esta manera. La integral de g de x diferencial de x es igual a esa y que está ahí más alguna constante o parámetro. O sea que la integral de g es y. Y es una antiderivada de g. Y es una antiderivada de g, pero también, o una primitiva, pero también, si le sumo una constante, siguen siendo ella también antiderivada. Entonces, aquí ya podemos nosotros seguir ese proceso para resolver esta ecuación. Esta tutoría de hoy es un poquito breve, simplemente ver este tipo de ecuaciones, ver lo que es el campo dependiente, lo que son las soluciones generales, las familias de soluciones y la solución particular, una solución particular. ¿Y qué significa esta interpretación? Con esto ya casi estaríamos terminando. Si aplicamos ese proceso a cada una de las ecuaciones que tenemos aquí, pues obviamente habremos despejado a la función desconocida y entonces ya tendríamos la solución. Obviamente voy a seguir el proceso por lo menos en una de ellas y ustedes pueden seguir el proceso en cualquier otra, pero lo que me interesa básicamente es que entienda esa parte, porque ya lo que hemos tenido allá sería como una expresión directa, porque lo hicimos de manera genérica. Por ejemplo, si tomara la primera, o perdón, la número 4, tengo que la derivada de la función que depende de t es igual a 5. Entonces, ¿cuál es el primer paso, jóvenes? Claro, multiplicamos por el diferencial de la variable independiente. Andamos buscando una función y que depende de quién, de t, claro, muy bien. ¿Quién es la variable independiente? Exacto, t. Entonces multiplicamos por el diferencial de t, en este caso a ambos lados de la ecuación. ¿Qué tenemos? Teníamos que aquí teníamos la derivada, vuelvo a jugar y la escribo como con la de Newton, y aquí teníamos 5. ¿Qué sigue, jóvenes? Excelente, muy bien. ¿Me lo puedes repetir? Claro. Simplemente ahora aplicamos la definición de diferencial de una función ordinaria. Diferencial de una función ordinaria, eso es lo que sigue. Este paso muy importante, lo pintamos de verde. Recordamos que el diferencial de una función es su derivada ordinaria, una función que depende de una sola variable, una función, perdón, que depende de una sola variable. El diferencial ordinario, pues simplemente es la derivada de la función multiplicado por el diferencial de la variable independiente. Quiere decir que todo esto es el diferencial de y. Y entonces nos queda el diferencial de y es igual a 5 veces el diferencial de t. ¿Qué sigue, jóvenes? Excelente. Integramos a ambos lados. Integramos a ambos lados. ¿Qué nos queda de este lado? De este lado nos queda y más alguna constante C1. Y aquí no vamos a dejar esto indicado porque ya sí lo podemos calcular.
Así que aquí tendríamos entonces que el 5 sale fuera, porque la integral es un operador lineal, las constantes pueden entrar o salir. Y no queda, vamos a hacer el otro paso. Nos queda la integral del diferencial de t. Luego, en la próxima pizarra, pues seguimos con esta parte porque no nos queda más espacio. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos en la próxima pizarra, tenemos y más c sub 1, y más c sub 1 igual a 5 por la integral del diferencial de t. Y eso sería y más el parámetro c sub 1, que sería 5. Y entonces aquí tendríamos t más algún parámetro c sub 2. ¿Verdad que sí? Ya hemos dicho varias veces que estos parámetros se agrupan luego y uno no lo pone tantas veces, pero en realidad este sería el proceso correcto. Sería y más c sub 1 igual a 5t más 5 veces c sub 2. Si despejo, lo voy a hacer un poquito rápido aquí, a y sería igual a 5t más 5 veces c sub 2, que es otro parámetro, menos c sub 1. Restando c sub 1 a ambos lados, me refiero. Es decir, no es que nadie pasa para ningún lado. Pongo el opuesto de c sub 1 aquí, pongo el opuesto de c sub 1 ahí. Aquí simplifico. Y todos estos parámetros los puedo agrupar en uno solo. ¿Por qué? Porque un parámetro multiplicado por 5 pues se convierte en otro parámetro, la resta de dos parámetros, otro parámetro. Y y de t son las familias uniparamétricas, porque a ese parámetro le voy a llamar c. Y entonces, si yo derivo esas funciones, pues me va a dar a g, que en ese caso g era 5, recuérdelo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiero que ustedes practiquen las demás, ¿verdad? Obtengan las soluciones en las demás, pero ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta a ver cómo se visualizan esas familias. Esas familias. Estas familias son rectas. Por ejemplo, si C valiera 0, entonces me da una recta que pasa por el origen. Si C valiera 1, ¿verdad? Me da una recta que pasa por el punto 0,1. Y así sucesivamente. Son rectas. Entonces, esto se le llama una familia uniparamétrica. Y sin más, dado que ustedes casi quieren, yo sé que ustedes no quieren terminar porque quieren, le está gustando mucho esta tutoría. Quiero que ustedes resuelvan las demás. Pero antes de resolver esas ecuaciones, usted las resuelve analíticamente, aplica sus procesos, pero también le quiero presentar el uso, como siempre, de algunos software calculadora que nosotros, pues, aquí tenemos Wolfram en línea, gratuito, de los software que le recomendamos. Y aquí obviamente tenemos la notación de Lagrange y ahí dice resolver esto, o sea, cuál es la función o la familia de solución de funciones que nosotros al derivarla pues nos daría x al cuadrado más 1. Nota, no estamos diciendo que derivemos, estamos diciéndote qué funciones yo derivo y me darían esta función. Esta es mi función g de x. Y obviamente entonces aquí me está diciendo que son todas estas las familias, porque para cualquier valor del parámetro, pues tendría no una sola, porque la derivada de una constante, obviamente que va a ser igual a 0. O sea que ese parámetro no va a incluir
Ese parámetro no es una constante per se, jóvenes, porque si usted dice que C sub 1 puede tomar cualquier valor, pues ya está variando. Por eso se le llama parámetro. Lo que pasa es que es constante con respecto a X, porque X no lo manipula. Cambiar X no hace que el parámetro cambie. ¿Mm? Importante y vuelvo y lo recuerdo. Entonces, ya se ha resuelto, le hemos escrito la ecuación aquí, ¿verdad? Tenemos esa familia. Para ese caso, el software ya lo llevó a la forma diferencial y luego escribió esa expresión en otra forma alternativa. Y aquí tenemos algo importante. Esto es el campo de pendientes. ¿Por qué campo dependiente? ¿Y qué cosa es un campo dependiente? ¿Y cómo se hace? Son las preguntas que vamos a responder en los minutos siguientes. ¿Cómo yo hago esas flechitas? También se le llama campo de direcciones. Campo dependiente, dice aquí. También se le llama campo de direcciones. ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Dónde yo veo eso en la vida diaria? Muy interesante, muy interesante. Hasta yo estoy súper emocionado con esta tutoría. Bien, de entrada lo que le puedo decir es que eh, como estas soluciones son una familia que varían por un parámetro, entonces hay otra forma de uno encontrarla, o mejor dicho, imaginémonos que yo no quiero encontrar toda la familia, sino que quiero encontrar una sola particular, como dijimos hace un minuto. Imaginémonos que yo quiero encontrar la solución que pasa por el punto negativo 1,3, por ejemplo. O sea que cuando X vale negativo 1, Y vale 3. Obviamente que si yo conozco ojo, aclarando, disculpen, a esta expresión paramétrica o uniparamétrica se le llama generalmente solución general de la ecuación. ¿Por qué? Porque se pretende que ella contenga casi todas las soluciones. Y digo casi porque algunas veces hay soluciones que son muy singulares que no se pueden derivar de esta ecuación. Pero ella podría tener casi todas las soluciones de la ecuación. Entonces, para cada valor de ese parámetro tendríamos una solución particular. Entonces, algunas veces, si yo quisiera la solución particular, deberían darme para el problema de algo más que resolver la ecuación diferencial. Y cuando me piden resolver la ecuación diferencial y me dan alguna condición adicional que me permita calcular a ese parámetro, se llama un problema con condiciones iniciales si se trata de tiempo o de frontera si se trata de un problema geométrico. Pero básicamente es lo que yo necesito que me den algún punto por donde yo quiera que pase esa solución particular. Es decir, de todo esto yo quisiera saber si me dicen que pase por el punto negativo 1,3 o el negativo 1,2, entonces sería una que pase negativo 1,2, una que pase por aquí. Entonces, si yo quiero encontrar la solución particular que pasa, por ejemplo, por el punto menos 1,3, entonces sería una sola solución. Recordar que no siempre yo voy a tener una solución que pase por cualquier punto. Existen condiciones que no vamos a aclarar aquí para yo saber. Por ejemplo, en este caso, repito, para hacerlo un poco más práctico, quisiera encontrar de todas las antiderivadas la particular que pasa por el punto negativo 1,3. Un proceso sería encontrar la solución general, la que la contiene a todas, y luego encontrar el valor del parámetro con esa condición que me están dando. Entonces,
Para ello, por ejemplo, si yo tuviera esta, no voy a resolver la ecuación, aunque podemos hacerlo, ¿verdad? No, tampoco es nada extraordinario, la podemos hacer. Vamos a hacerlo rápidamente. Tengo esta ecuación. Vamos, vamos a, vamos a copiarla ya. Vamos, la primera derivada, ahí dice la primera derivada de y es igual a x al cuadrado menos 1. Vamos a escribirla. No perdemos nada con esto. Y además, usted está muy emocionado y se nota que le interesa, lo cual es suficiente para nosotros para explicarle. Entonces, si yo tengo esta ecuación donde me dice que la primera derivada ya es x al cuadrado menos 1, y además quiero encontrar de todas ellas la que pasa la que cumple con esta condición, que cuando x vale negativo 1, y vale 3. También algunas veces se da esto así, que pasa por el punto negativo 1,3. No la quiero a todas, pero bueno, vamos a resolverla. Así rápidamente sería, tengo la primera derivada, multiplico por el diferencial de x, aquí en este caso a ambos lados. Transformo esto en el diferencial de y por definición. Entonces me queda x al cuadrado menos 1 por el diferencial de x. Integro a ambos lados, diferencial de y. Integro aquí x al cuadrado menos 1, diferencial de x. Resuelvo estas integrales, que esa es la forma en que están relacionadas, porque obviamente no puedo despejar sin evaluar alguna integral en este caso. Entonces, me daría del lado derecho, me daría y, voy a ahorrarme ya directamente ese parámetro y luego lo copio al final. Integrando aquí, entonces tengo 1/3 de x al cubo, la integral de x al cuadrado, menos x más c. Observamos entonces que hemos llegado hasta ahí a la respuesta que tiene el software. Vamos a ir de un prontito al software, mírelo aquí. Simplemente que escribió la C al inicio. Ahora, ¿qué queremos? No queremos todas las soluciones, queremos encontrar de todas ellas la que pasa por ese punto, que bajo ciertas condiciones que tiene que tener esta función, pues yo voy a tener garantizado esto. Y entonces tendría que quiero encontrar a C cuando x, y vale negativo 1,3. Este es el valor de x. Cojo mi ecuación general, tomo mi ecuación general, sería 3 igual, porque el valor de y vale 3, a 1/3 por el valor de x, que es negativo 1 elevado al cubo, menos el valor de x, que es negativo 1, más c. Y despejo a c de aquí. Aquí entonces tendría que esto es 3 igual. Entonces esto me va a dar negativo 1/3 aquí, más 1, más c. O sea, despejando, puedo restar 1 a ambos lados y entonces el valor de c sería 2 más 1/3. 2 más 1/3. Nos vamos a la próxima pizarra. El valor de c entonces sería 2 más 1/3. Despejando aquí, tendríamos que c es igual a 2 más 1/3.
Y con una aritmética terrible, eso debe dar 7 tercios. Con ese valor de C, lo sustituimos en la, en la solución general y ya entonces tendríamos la solución particular, la que nos interesa, porque sería simplemente la que pasa por ese punto. Aquí, venimos aquí. Entonces vamos a tener que la solución particular va a ser igual a un tercio de x al cubo menos x más 7 tercios. Un tercio de x al cubo, un tercio de x al cubo. Entonces, y de x sería un tercio de x al cubo menos x más 7 tercios. Nótese que esta es una de todas las posibles soluciones. Esta es una solución particular. Ella es la que pasa por el punto, pasa, ¿por qué punto? Por el punto negativo 1,3. Vamos a permitirnos observar algo, jóvenes, pero ya eso lo vamos a hacer en otro software. Antes de seguir, volvemos aquí y ya decíamos que esta ecuación aquí tiene la solución general. Si C vale 7 tercios, entonces sería una solución particular. Esa condición me la dijeron poniéndome por dónde pasaba, quería que pasara esa solución en el campo dependiente. O sea que la gráfica de esta que está aquí, vamos a, vamos a copiarla de una vez. Eh, bueno, la podemos copiar ahorita, pero esa pasa por el negativo 1, 7 tercios, sería por aquí. Y entonces tiene un poco de sentido de que este campo de pendiente o de dirección también me dice cómo yo podría graficar esa función como aproximadamente nada más con ver por dónde pasa, si yo tengo este campo de pendiente. Antes de seguir a lo que es un campo dependiente, les muestro también aquí el software de eh, Symbolab. Y Symbolab tiene la misma ecuación diferencial, ya tiene la solución, ahí la habíamos copiado. En otro video he hablado de que podemos copiar esa. Yo tengo este programita que se llama MathPix, por el cual estoy, MathPix, por el cual estoy pagando una mensualidad, pero ustedes también lo pueden adquirir. Entonces, esto me ayuda a no tener que estar copiando tanto. Entonces, ya lo había dialogado con ustedes antes. Eh, bueno, pues ya que hemos visto estos software, ¿qué es un campo dependiente y cómo se grafica? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se le llama campo dependiente o campo de direcciones también? Casi estamos terminando y vamos a recordarle a usted algunos conceptos brevemente de cómo están involucradas aquí las pendientes. Por ejemplo, observamos que nosotros teníamos una ecuación de la siguiente manera. La derivada de y con respecto a x era igual a, en este caso muy particular, muy sencillo, una g que solamente dependía de x. Pudiera depender de x y de y. Y andábamos buscando una solución que pasara por el punto x sub 0, y sub 0. Vamos a decir que este era el punto conocido. En nuestro caso, este sería negativo 1,3. ¿Qué nosotros recordamos? Que la derivada evaluada en algún punto para alguna función era la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y entonces, por esa igualdad, yo tendría aquí G evaluada en ese punto. O sea, en cada punto del plano yo puedo graficar una pendiente.
con esta ecuación se grafican esas flechitas que se llaman pendientes. Un ejemplo muy sencillo, porque yo lo que quiero es una sola flechita y después voy a decir cómo se grafica con el software. Para el caso que nos toca, si yo tuviera esa primera derivada igual a x al cuadrado menos 1 en el punto negativo 1,3. Entonces, yo solamente voy a hacer una sola pendiente. ¿Qué es lo que me dice ahí? Que la pendiente en cualquier punto, en este caso depende de x, de una recta tangente, va a ser igual simplemente a ese valor x sub 0 elevado al cuadrado negativo 1. Si yo quiero hacer una pendiente en 0, o sea, cuando x vale 0, cuando x vale 0, entonces la pendiente de la recta tangente cuando x vale 0 va a ser igual a negativo 1. Porque si usted pone 0 aquí, ¿cómo yo hago una pendiente de negativo 1 cuando x vale 0? ¿Cómo hago una pendiente? ¿Qué significa una pendiente de negativo 1? Bueno, voy a intentar explicarlo de manera rápida, con cómo usted lo haría con una regla, una pendiente negativo 1. Recuérdese que la pendiente es una inclinación. Voy aquí a reproducir un, una pequeña cuadrícula. Imagínense que este es el plano cartesiano. Y entonces aquí tengo, claro, eso lo voy a mostrar, lo voy a mostrar en el software, pero por lo menos para que usted tenga una idea de cómo se hace una sola pendiente. Eh, el valor de negativo 1 en X está aquí. En realidad, si usted llenara esto de cuadrícula, discúlpeme, vamos a tomar la cuadrícula de una vez un poquito acelerado para no tardarnos tanto. Vamos a tomar la cuadrícula de la forma siguiente. Um, Vamos a hacerlo así. Disculpen, vamos a abrir GeoGebra. Y entonces ahí en GeoGebra ya tenemos nuestra cuadrícula. Negativo 1 de X es toda esta línea. Si yo quiero hacer una pendiente de negativo 1 que me está dando negativo 1, voy a tener lo siguiente. Em, Segundito. Perfecto. A ver. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Mire, si yo agarro, lo primero es que me ubico en el punto donde yo quiera hacer la pendiente, cualquier valor. Vamos a graficar un punto cualquiera aquí, que esté cuando x vale negativo 1, ese punto que está ahí. Entonces, ¿qué significa? Que yo avanzo una unidad y bajo 1. Entonces, obviamente una pendiente negativo 1 es que si yo avanzo una unidad y bajo 1, entonces, por ejemplo, tendría una pendiente con esa orientación. Coloco mi regla, así, fíjese, avancé una unidad y bajé 1, entonces una pendiente de negativo 1. O sea, esa recta que pasa por ahí, si quiere le voy a poner la recta, eh,
La recta haría el papel de la regla. Yo no voy a poner la recta porque ya usted la ve ahí. Entonces usted puede ahí hacer una pendiente que es un segmento con con esta inclinación. Eso significa que todas las, perdón, que todos los segmentos, todas las pendientes que yo dibuje aquí van a tener esa inclinación en -1. Aquí puedo dibujar otra, puedo dibujar otra y todas van a tener esa inclinación. Son pequeños pedacitos de segmento que ahí van a tener una pendiente -1. Claro, esa pendiente -1 porque ahí equivale -1, pero por ejemplo, si usted viene aquí y dice, quiero que X valga 2. Entonces, cuando usted pone 2 al cuadrado menos 1, 2 al cuadrado es 4. 4 menos 1 es 3. O sea que en la recta X igual a 2, en la recta X igual a 2, o sea, aquí, la pendiente entonces van a ser de 3. Por ejemplo, si usted pone el punto ahí, ahí equivale 2, ¿verdad? Si quiere hacer una pendiente de 3, entonces avanza 1 y sube 3. Aquí estaría el otro punto. Avanzo 1 y subo 3. Y entonces alinea sus reglas, sí, ahí. Y al alinear esa regla, que usted pone la regla así, alineada con ese punto, puede aquí tomar un segmentito, un pedacito de segmento ahí con esa inclinación. Todos los segmentos que están en esa recta tienen esa inclinación. Obviamente, por cada punto usted tiene una pendiente, porque en cada punto que esté sobre esa recta tiene una pendiente. Hacerlo manualmente es un poco complicado porque usted va a empezar a hacer pendiente, a dibujar pendiente, a dibujar pendiente. Por eso entonces necesitamos el software para graficar el campo de pendiente. En este caso, ya GeoGebra dibujó todas esas pendientes. Fíjese la pendiente en 2, lo podemos ampliar un poco. En 2, fíjese que todas tienen como más o menos esa misma inclinación. En negativo, en, en -1, o en 0, creo que fue que dijimos, en 0, mire la misma inclinación. Perdón, yo dije ahorita en -1, pero es en 0 que tenía la inclinación, porque es cuando X daba 0 que era negativo. En 0 tienen la pendiente de -1. Mire la inclinación. O sea, me disculpan aquí, estas no están en -1, sino en 0. Entonces tiene que dibujar todas esas pendientes. ¿Cómo lo haremos nosotros entonces en GeoGebra? ¿Y para qué sirve? Bueno, pues mire, ya todo lo que hemos explicado para ahorrar un poco de tiempo, ya lo teníamos aquí, pero le vamos a recordar cómo se hace. Mire, la ecuación diferencial que nosotros acabamos de resolver es esta. Si yo quiero hacer todas esas flechas y no hacerlas así manualmente, fíjese que aquí en 0 todas tienen esta inclinación. En 2 tienen esta inclinación que usted estaba viendo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, sencillo. Observe lo siguiente. Ya estamos en GeoGebra. Voy a quitarlas todas y voy a indicarle aquí cómo lo hicimos. Primero, en GeoGebra escribimos aquí campo dependiente que es slope. Slope. Ya se despliegan todas estas opciones. Vamos a coger la número 2 y en la número 2 escribimos esta ecuación que es x al cuadrado menos 1 y le decimos de qué tamaño yo quiero para hacer la cantidad de pendiente que quiero. Es decir,
aquí yo tomé n igual a 25. X, por ejemplo, x elevado al cuadrado. Estoy escribiendo la ecuación, aunque está escrita allá arriba, menos 1, y le ponemos el 25. Fíjese, ahí ya me puso toda la pendiente. Importante que si yo la función g no fuera esa, sino otra, pues también pongo ahí va quién es la función g en el proceso que hemos explicado. El n indica la cantidad. Luego de hacer eso, voy a borrar esta parte porque ya la tenemos aquí arriba, solamente era mostrar. Entonces elegimos el comando solve, como se ve ahí, solve. Y entonces ese solve edo resuelve la ecuación y te pide dos cosas. Por ejemplo, el segundo. Si tú quieres solamente resolver la ecuación, puedes darle a la primera, pero aquí resuelve la ecuación, entonces estamos buscando de todas las soluciones posibles la que pasa por el punto negativo 1,3. Y me dice que es esta, la que acabamos nosotros de resolver ahorita. Obviamente que ya aquí lo estamos haciendo con el software. Es decir, primer paso, digitamos esto y aquí este es el campo dependiente para no tenerla que hacer una a una. El segundo paso, resolvemos la ecuación y esta es la que pasa por el punto. Fíjese el punto, vamos a poner el punto. El punto es negativo 1,3. Mírelo ahí. Entonces, ¿por qué se le llama de todas las? Imagínense que yo no tuviera la solución analítica y quiero más o menos saber cómo se comporta esa solución. Lo que hago es que voy guiándome, direccionándome de esas pendientes, pero siendo de manera tangente a ella. Fíjese que cada segmento de eso, la solución va yendo de manera tangente. Es como me indica la dirección que debe llevar esa solución. Por eso también es que se le llama campo de direcciones. Por eso también se le llama campo de direcciones. ¿Por qué? Porque me va direccionando por dónde debe ir la solución. Por ejemplo, en este caso, si usted tomara una solución, vamos a poner otras que esté ahí. Yo quiero la solución sol, y vamos a coger edo, y entonces escribimos la ecuación x elevado al cuadrado, disculpen, x elevado al cuadrado menos 1, pero ahora no quiero que pase por ese punto. ¿Usted me puede decir por qué punto usted quiere que pase? Excelente, perfecto. Por el punto 0,3 me han dicho. Entonces 0,3. Excelente. Le doy a Enter. Mírela ahí, la solución que pasa por el punto 0,3. Vamos a poner el punto. Ya ahí obviamente el parámetro C está tomando otro valor para saber de toda la general cuál sería, porque yo te estoy dando el valor de X y el valor de Y. O sea que el parámetro C sería 3 si tú vas a la solución general. Y observas que de todas las antiderivadas, la que quiero es la particular que pasa por ese punto es el punto 0,3, perdón, 3. Mírala ahí. Esa que está ahí. Entonces, fíjate que eso me va direccionando. Si quiero más, mientras más pendiente tengo, obviamente, mejor tengo para direccionarla. Por ejemplo, si yo pongo menos pendiente, si vengo aquí y en vez de 25, pues, disculpen que borré. Bueno, se me borró esta parte. Si cambio la pendiente. Esto se lo voy a mostrar ya para terminar en el otro software que también lo hicimos. Este campo que ustedes observan ahí es el campo dependiente que me dio Wolfram. Y entonces Wolfram también me dio la solución general y esta es la solución particular. A esto se le llama un campo dependiente, que también ustedes lo tienen en el portafolio. Pues para ir terminando, también nosotros
hicimos un campo dependiente en el software de matemáticas. Entonces, en matemáticas hicimos ese campo dependiente y aquí tienen esas entradas. Por ejemplo, aquí tiene claro, no me voy a detener en los códigos que se elaboraron. Usted puede también usar la inteligencia artificial y pedirle los códigos a cualquiera y decirle en cuál software lo va a utilizar. Entonces aquí tiene un negativo 1 o x al cuadrado menos 1, que es la función. Tiene el punto inicial donde usted quiere que pase esa solución. Aquí la solución no está graficada para que usted más o menos guiándose de la dirección va viendo cómo se comporta, como la tiene en el otro software, en GeoGebra. Entonces le pedimos el punto negativo 1,3, que era este, y la valores mínimo y máximo de X en la región donde quiere esa solución. Aquí se la pone la solución, cómo se comporta en ese punto. No siempre esas soluciones existen. Podemos tener mayor densidad o menor densidad, perdón, aquí. Mayor densidad o menor densidad de las direcciones. Moverlo aquí para que sea más. Cuando tiene más, usted va viendo más o menos el comportamiento, como vimos ahorita. Y si tiene menos. Aquí es la longitud del segmento de la flecha del vector. Fíjese que aquí le va dando la dirección de por dónde va. Entonces esto también lo pueden hacer en Wolfram Mathematics. Y volviendo a nuestro caso, ese ejercicio del libro era este que ustedes tienen aquí. Este ejercicio era este y allá en el libro ya tiene ese campo dependiente que ya ilustramos cómo graficarlo fíjese que aquí toda esa ya yo le dije de manera manual cómo se grafica porque esta función me ayuda a graficar pendiente en términos de X. Cuando X vale 0, todas esas pendientes tienen el valor de negativo 1. Cuando X vale 2, todas esas pendientes en el 2 tienen un valor de 3, o sea, una inclinación de 3. Recuerde que la pendiente positiva indica que crece y la negativa que decrece. Si la pendiente es 0, pues va a estar de manera horizontal. ¿Mm? Muy bien. Entonces, fíjese que aquí también ya ese campo dependiente se puede tener y cuando nos ponen un punto andamos buscando no todas las soluciones, sino simplemente la particular que pasa por ese punto, que no siempre existe. Aquí esto le decía usar alguna graficadora, calculadora gráfica, hemos visto ahí algunas de ellas y también hemos visto que Wolfram automáticamente me pone el punto, el campo de pendiente o de direcciones. Bueno, pues hemos terminado con nuestra tutoría. Lo dejamos hasta ahí. Fíjese, ahí tiene el campo de pendiente de Wolfram. Lo dejamos hasta ese punto y nos vemos en un próximo encuentro. Les recuerdo visitar el canal de Faustiniano y nos vemos en clase. Nos vemos en clase. Espero que ustedes practiquen. Bye bye.